No, que está grabando, sí. Bueno, sobre todo para Martín, que es el único que no ha estado en las reuniones anteriores sobre este tema, habíamos decidido conversar sobre el tema, sobre el problema, más bien, o las perspectivas que en este momento hay en discusión a nivel mundial sobre el nuevo orden mundial, sobre un nuevo orden mundial. Entonces, ahí empezamos nosotros, porque hemos tenido también conversaciones con otros especialistas, a pensar que es un momento muy crucial, también debido a varias razones que ahora voy a explicar. Entonces, quisimos hacerlo como con conciencia y lentamente. Hasta ahora se han presentado dos conversatorios. Uno lo hizo el primero, Israel, que nos dio una visión filosófica, teológica, digamos, desde Europa, digamos, ¿no? Sobre lo que se ha teorizado al respecto, las recomendaciones que se han hecho desde hace mucho tiempo y lo nuevo que ha salido. Entonces, esa fue la primera conversación y él mandó un documento. La segunda la hizo Sergio, que fue una lectura de la Biblia hebrea sobre la propuesta del pueblo de Israel como universal y ¿cómo se dice? Sí, como una propuesta universal en el nombre de Yahvé, digamos, que era como el fundamento central de esa propuesta, y una lectura crítica que él hizo de eso. Bueno, luego yo voy a hacer hoy una presentación, espero que no los canse con esto, pero el título que le he puesto yo a esta presentación es Un nuevo orden mundial para vivir sabroso. Es decir, con eso ya estoy indicando un aterrizaje desde América Latina. Sí, este es el menú que tengo para ofrecerles en la mesa de negociaciones hoy. Primero, razones por qué tratamos este tema. Algunas razones voy a hacerlo. Luego, el segundo capítulo sería aliños para la mesa de negociación del nuevo orden mundial, desde la región. Tercero, geopolítica y orden mundial, una lectura de un especialista sobre esta situación, sobre un político y especialista en temas internacionales de Venezuela. Es un artículo muy bueno que me mandó Sergio Calero. Y con ello también le incrusto ahí en la segunda parte a la conversa que tuvimos con Wim Dirksen el año pasado sobre lo mismo. En tercer lugar, quiero hablar sobre la geopolítica y el orden mundial. Perdón, ese es el tercero. Luego, el cuarto sería teología y nuevo orden mundial. Y en quinto lugar, pensamientos para el debate y el desarrollo. Eso es ya como el postre final. Bueno, lo primero lo voy a sintetizar porque ya si se lo mando el texto ustedes tendrán tiempo de hacerlo. Yo no he sistematizado mucho el tema, sino más bien centrarme en plantear ideas para el debate, para el diálogo y la discusión. A ver qué de eso nos queda. Profesor Duque, disculpe que lo interrumpe, su video se fue.
¿Cómo? Disculpe que lo interrumpa, le digo, su video se fue, está actualmente sin cámara, creo. Ah, Sí, es que no ah, quiere que lo caramba. veamos. Ah, no, no, sí. Ah, ya, Porque ahora sí o lo si no me vemos. pongo Ya. feo. Ya, listo. Bueno, primero, razones, ¿por qué es que estamos tratando este tema? Algunas razones que voy a dar. Como teólogo de la liberación, digamos, como teólogo regional de acá, nosotros siempre partimos de la realidad. Entonces, la primera razón es la tragedia humana de los más vulnerables. Todo eso, no voy a repetir aquí lo que son las hambrunas, lo que es la violencia en todos los campos, lo que es la corrupción y todos los problemas que en última instancia van a desembocar mayormente en estos sectores de clase media y clases vulnerables. ¿Sí? Esa es una razón por la cual nos interesamos en tratar este tema. Es decir, no es un ejercicio intelectual, ¿no? No es por adquirir más conocimiento. Es que estamos preocupados por esto. Nos duele en el alma lo que estamos viendo constantemente en toda la región. La segunda razón es que la reciente guerra y la actual guerra entre Rusia y Ucrania y debido a la crisis estructural de este modelo de orden mundial, este tema de la geopolítica se ha puesto en primer plano. Entonces, no podemos dejarlo pasar sin abocarnos a ese problema. En tercer lugar, digamos, una mirada distinta desde el sur a este problema. Basado en la epistemología del sur. Entonces, ahí tengo algunas ideas que compartir después. Y bueno, ya en esto las estoy mencionando nada más porque no quiero detenerme en esto importante. Pero hay otro asunto que nos apela mucho, y es que los científicos, mayormente los científicos y algunos analistas internacionales, están insistiendo mucho en los tremendos riesgos de extinción de la humanidad como un hecho ya posible, no tan lejano, si es que no cambiamos este modelo de convivencia humana. Sí, ese sería como ahí me estoy basando en Stephen Hawking, quien dice que hay por lo menos cinco de esas amenazas. Él las agrupa en cinco. El choque de un asteroide. Los científicos también tienen eso como una amenaza posible. Sí, porque el cosmos está en evolución permanente y hay movimientos muy grandes que pueden ocasionar y que parece que las pruebas que han hecho en otros planetas han hecho destrucciones enormes también. Bueno, esa es una causa. La otra es el calentamiento global. No tengo que decir mucho de eso porque todos ustedes manejan todo ese problema grave de calentamiento global y todas las causas y las implicaciones que eso ha tenido. En tercer lugar, la guerra nuclear, pero que una guerra nuclear hoy ya no sería como la de la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene alcances espantosos, bacteriológicos y radioactivos, pero además, digamos, la misma
capacidad atómica de hoy de los países es ya de dimensiones que en poquísimas horas todo el planeta podría quedar destruido. Eso, más que todo en los campos científicos, he leído mucho sobre eso. Otro riesgo grande es la pandemia, pero con un virus como que ya estuvieron haciendo ensayos genéticamente modificado, sí, orientado, querían estar orientados a cumplir determinados objetivos de población, pero que algunos científicos dicen que cuando eso se escape no hay control posible, ni antídoto. Bueno, y el otro que es el que menos conocemos, tal vez, la otra amenaza, pero que está siendo presentada ya como cierta y posible, es la evolución no controlada de la inteligencia artificial, que lleva de por sí un proceso que hay de escalonamiento, de liberación o de enajenación de la inteligencia más allá del ser humano. Y entonces ahí nos pone algunos datos, por ejemplo, para como ejemplificar, como para ilustrar. Dice que la mente humana tiene 10.000 millones de neuronas, y que nosotros, los seres humanos, los que más usamos la cabeza, alcanzaremos a usar solamente unos 10 millones de ese tremendo aparato que tenemos en la cabeza. Para ilustrar con eso que la inteligencia artificial que está siendo alimentada por los humanos en aparatos ya tiene capacidades que el ser humano mismo ya no puede utilizar, no puede dirigir. Y pone como ejemplo también el uso del celular de alta gama. Dice, compramos celulares de alta gama y utilizamos un porcentaje muy mínimo del celular. ¿Sí? Y que esta inteligencia artificial, que tiene varios procesos, inteligencia artificial controlada y inteligencia artificial, ¿cómo es que se llama? La inteligencia artificial para el comercio, para los negocios, y la inteligencia artificial autónoma, que será la última, cuando se autonomice, pero que está en proceso. Entonces, es una alarma enorme y que puede ser, digamos, efectivamente, un riesgo para la humanidad. Y finalmente, como riesgos, como razones, digamos, la condición humana. Porque hoy día hay suficiente pensamiento, mecanismos y organismos y dinero para conducir al ser humano hacia el mal. Es decir, en esta lucha por el poder y por la supremacía. Entonces, esos son como elementos que uno puede resaltar el por qué nosotros tratamos este tema. Bueno, el segundo capítulo, eso lo dejo ahí, está un poquito más ampliado en el papel que les mando, por supuesto.
les mando otro que se llama Aliños para la mesa de negociación del nuevo orden mundial desde Abiyala, lo llamo, que serían las contribuciones teóricas imaginarias, pensadas, deseadas, desde esta tierra. Y ahí se empiezo con el dato de la filosofía. Me remití al libro de Enrique Dussel, que conocemos, ¿no? Para hacer como unas mini resumen, digamos, de lo que a nosotros nos interesa. Es cómo nació y cómo nace en la filosofía de Abiyala el pensamiento alternativo, emancipador, liberador. Y esto tiene ya varios datos, pero él dice que es el siglo XX donde el pensamiento ya encuentra un estatuto de diálogo con las grandes filosofías, por pensadores serios que hemos tenido en la región, ya sistematizada. Sí, y ahí pues hay una serie de nombres que aquí no voy a poderme ahora, pero él dice que la ancestral la podemos como organizar o entender en las siguientes: la filosofía náhuatl, la maya, la quechua, la tojolabal, mapuche y guaraní, sin que eso signifique una reducción de tantísimas otras etnias que se quedan sin ser incluidas en este orden. Pero que ahí está ya el pensamiento fundante, digamos, emancipador, ¿no? Sobre todo a partir de la invasión colonial. Y eso es en filosofía, ¿no? Luego, en economía, me remití a el famoso texto de Gunder Frank y el otro de Teotonio dos Santos sobre el pensamiento el pensamiento que tiene que ver con la dependencia y el subdesarrollo. Recuerden que en esa teoría ellos relacionan directamente la pobreza del tercer mundo, sobre todo de América Latina, con la riqueza del primer mundo. Es decir, la una existe gracias a la otra, ¿sí? Y por la desventaja que hemos tenido. Eso yo creo que ustedes todos ya tienen bastante conocimiento, que en la economía, lo que quiero decir es que las ciencias en general ya han dado su aporte en este camino de la emancipación, de la liberación del pensamiento. Y el otro tema es el de pedagogía. Solo decir con Pablo Freire, que revolucionó la pedagogía en la región y en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Que incluso países como Nicaragua, con la revolución sandinista, de inmediato utilizaron parte de esa metodología, parte de esa pedagogía para la campaña de alfabetización. Y yo remito al libro de Hugo Asman, que hace una síntesis de esa campaña. La pedagogía de Pablo Freire. La otra salto, digamos, epistemológico se da en las ciencias sociales.
también ha dado su gran aporte, ¿no? Ahí me remito básicamente a Orlando Falsborda con su texto Causa Popular, Ciencia Popular, en la cual trata de servir de muro de contención con toda la invasión de pensamiento organizado desde el primer mundo para la dominación. Y él dice, este debe ser un muro de contención desde nosotros para resistir con el famoso método de acción Participación. participación. Oh, Sí. Entonces, realmente es un texto muy bonito, todavía lo conservo yo y me ha gustado siempre hacer referencia. En las letras, pues por supuesto, todas las letras de los escritores, de los grandes poetas y analistas, novelas y etcétera, que han aportado también desde esa época. Se dio hasta incluso un boom en ese campo, muy grande en América Latina. Y finalmente la teología de la liberación, que no voy a mencionar más aquí, que ya nosotros conocemos. Bueno, algo sobre la geopolítica y el nuevo orden mundial, que sería el capítulo 3. Me estoy basando en un autor llamado Padrino, de apellido Padrino, que hace bonitas síntesis sobre este problema, sobre este hecho. Y él empieza diciéndonos que desde el comienzo de la colonización, digamos, y la centralización en Europa, las cartas, la cartografía, los mapas, ya indicaban la centralidad también con tono político, la centralidad de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y que a partir de allí, pues, nosotros estudiábamos todos los mapas y conocíamos el mapa mundo, siempre mirando de frente a los países europeos y a los Estados Unidos. Pero él nos presenta un mapa que presenta a China en el meridiano de 10, que en vez de mostrar a los países, muestra el Pacífico como centro del mundo. ¿Sí? Y entonces, al mostrarlo ahí, se ven más los países del tercer mundo, incluyendo también a la China, por supuesto, pero ya la centralidad del mapa está en otra, tiene otra dirección y otra mirada distinta, ¿no? Eso tiene varios argumentos que yo algo reseño ahí en el papel que les voy a dar. Luego nos habla él de la tesis tripolar, ¿no? La tesis tripolar que se ha tratado de concentrar ahora, desde hace algún tiempo para acá, que sería en 3 potencias básicas que ya conocemos: China, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos siempre, como occidental, está acompañada por Europa. Entonces, esa es la tesis y ahí hay unos argumentos muy importantes, pero que ya está agotada también esa tesis. Entonces, pero él reseña inmediatamente el asunto de la inteligencia artificial otra vez. Y ahí es, digamos, donde podría estar el centro de una debacle que nosotros no podemos controlar.
Y luego él nos enseña que hay 4 paraguas de manejo del poder. Rápidamente, el atómico, el económico, el energético y el tecnológico. Bueno, me llama la atención, me ha llamado la atención leyendo varios artículos y libros sobre esto del orden mundial, que ninguno de ellos hace referencia a aquello que nos propuso Wynne cuando habló con nosotros, ¿no? Que es el relevo, yo lo puse como relevo del poder imperial, ya no de un país X, sino que pasaría a entenderse el imperialismo a partir de poderes transnacionales como el financiero, las comunicaciones, las farmacéuticas y la producción de armas. ¿Sí? Y que esas fuerzas que son poderes económicos transnacionales cruzan las fronteras ahora con mucha facilidad. No tienen nacionalidad, muchas de ellas, aunque están todavía en convivencia con el imperialismo norteamericano, pero poniéndolo a este solamente como policía del mundo y no que en ellos está, como en los Estados Unidos realmente está el verdadero poder imperial. Y que en los Estados Unidos, como ya no es un país homogéneo en términos del orden mundial, recuerden usted que nos dijo que había 2 poderes, el uno demócrata y el otro republicano. Los demócratas, que son los globalistas, y los republicanos, que son los continentalistas. Y la lucha que hay al interior entre esos 2 poderes, al interior de Estados Unidos, que incluso ya hay amenazas de segregación de territorios como el de Texas, por ejemplo, ¿no? Y parece que hay 2 más, muestran la lucha interna que hay en Estados Unidos y el desmoronamiento de la capacidad imperial de Estados Unidos. Bueno, O sea, ¿quiere eso, mencionar de nuevo los 4 paraguas de los que habla Padrino acerca del manejo del poder mundial? Mencionaste el atómico, el energético, ¿qué otros? económico y tecnológico. Ah, muy bien, gracias. Sí, yo se lo mando, ese está un poquito más explicado aquí en el papel. Ya, Es que me resultaron 11 o 12 páginas, entonces no podría, por eso estoy siendo muy esquemático. Bueno, ahí paso a este capítulo que es el que nos interesa más a nosotros, que es el capítulo de teología y orden mundial, ¿no? Ahí me parece, eh, ahí voy a leer un poquito más porque me cuesta como sintetizar tantas ideas que puede plasmar ahí. Y hasta aquí no tienen alguna situación. Bueno, teología y orden mundial. Yo empiezo diciendo que hay, por ejemplo, Sergio nos presentó una visión de carácter mesiánico y de carácter eh, universalista como una de las tendencias en la Biblia hebrea. Sí, pero recuerde que en América Latina también se han leído otras tendencias o releído. Eh, Les remito al texto de fraile, el biblista famoso brasileño, Milton Schwantes. Avista, eh, Schwantes. no, el otro, eh, Mm, Carlos Mester. Mesters. Carlos Ya. Mester. Él tiene un librito que es como un cuaderno, más bien, ¿no? Aquí se lo puedo mostrar, vea. Hecho por allá en los años 80. Él lo llama un proyecto de Deus, un proyecto de Dios, a partir, digamos, de la lectura
de la reivindicación que tiene el pueblo de Israel para los esclavos, pobres, oprimidos y extranjeros. Que ahí muestra varias de las condiciones de ese proyecto. Entonces, para mostrar una, digamos, otra manera o otra tendencia que aparece en la Biblia con este mismo proyecto de Dios como universal. En el Nuevo Testamento, fijándonos así rápidamente, como yo me dediqué a esto estos días, me puedo decir que básicamente hay otras, pero puedo decir que hay tres de estas tendencias. Una, la de San Pablo y el nacimiento de la iglesia. Recuerden que la iglesia, posteriormente, con esta perspectiva de universalizarla. Sí. Y luego, en el libro de Apocalipsis, pero ya en el sentido cósmico, hay otra tendencia también que Dios, al fin y al cabo, hará justicia enviando el dragón al fondo del mar, ¿no? Pero donde el ser humano como tal no es protagonista principal. Y la tercera, pues, es el concepto de Jesús del reino de Dios. Ahí, entonces, me concentré un poquito más en esta tendencia. Se dice, bueno, y no quiero dedicarme tampoco mucho tiempo a esto de las ambigüedades. Usted sabe que en teología ha habido mucha discusión, mucho debate, y sobre todo América Latina lo ha puesto en la mesa, de la ambigüedad del concepto, porque reinado tenía que ver pues con la aspiración del pueblo de Israel de reivindicar el reinado de David. Sí, y que, bueno, yo ahí hago algunas afirmaciones sobre eso. Luego, en la teología europea clásica, como Oscar Cullmann, por ejemplo, nos presenta el reino de Dios como ya y todavía no. Y ¿cómo se llama? Siempre como que el reino de Dios es de Dios, ¿no? Y Él es el protagonista y nosotros no lo podemos construir, ¿verdad? La teología de la liberación, ustedes saben, el tono político que le puso a este asunto. Juan Luis II muy claramente le da el tono político y estructural. Y John Sobrino continúa ese mismo pensamiento y le da al reino de Dios digamos, la calidad de ser lo último en la teología del reino de Jesús. Es decir, el reino de los contenidos de Jesús, los contenidos del mensaje de Jesús se entienden o alcanzan sentido, dice John Sobrino, por la centralidad y la ultimidad del reino de Dios, ¿no? Pero luego, más tarde también, estos autores, los dos que estoy mencionando, Juan Luis II y John Sobrino, entran con el asunto de que la ultimidad de todo el mensaje en realidad es la vida. Recuerda, Milcar, que en alguno de los encuentros de Matanzas, Setela, claro. Sí, ¿no? fue una propuesta de Enrique Dussel en Matanzas, en Cuba, 97. Exactamente. Sí.
Entonces, eso no son temas así que ahora se están dando, se dieron, porque la teología de la liberación también ha dado pasos más adelante, pero eso es como para centrar el problema, el problema o la explicación interpretada desde la realidad de América Latina, digamos, de estos conceptos teológicos, ¿no? Que le quita lo individual y lo quita lo espiritualista de lo evangelical también. Sí. Entonces, pero la pregunta, de aquí para allá voy a leer, es, ¿qué es entonces lo sustancioso en el mensaje del reinado de Dios? Bueno, es necesario hacer una lectura de los contenidos del reinado de Dios desde o orientado por lo utópico, por la comprensión histórica, antropológica y por la carga política teológica que esto tiene. Entonces, a nosotros, en América Latina, digamos, los más versados en esto, por ahí es que le dan como la sustancia mayor al proyecto de Jesús, del reino de Dios. ¿En qué consiste el utópico? Cuando en la teología se aprecia un todavía no, podemos intuir el carácter utópico de ese mensaje. La carga utópica obedece a que Jesús mismo vociferó cuando indicó que su reino no es de este mundo. Se ha malinterpretado creyendo que es enajenación, pues, entonces, futurista, ¿no? Escatológico, y que no tiene que ver con nuestra realidad. Pero los teólogos acá dicen que se permite afirmar más bien que se trata de una trascendencia de este concepto sobre los reinos terrenales. Sí, pero pone a disposición de estos su propuesta, la cual no especifica ni lugar, ni fecha, ni nacionalidad. En el reino de Dios ya se quita, digamos, como que es el mensaje únicamente para el reino de Israel, para el reinado de Israel. Tampoco hay en el pensamiento de Jesús o en el mensaje de Jesús una estructura organizada, ni administrativa, ni de gobierno, ni de leyes de dicho proyecto. El mensaje de Jesús trasciende cualquier organismo técnico, estructural, político, pero su propuesta queda al alcance de cualquier posible proyecto terrenal. Es decir, los elementos que Jesús pone sobre la mesa de convivencia humana sirven para aplicarlos, vamos a decir, en cualquier proyecto humano. Si hablamos de lo antropológico y teologal, partimos del hecho irremediable de la condición humana, de la ambigüedad, fragilidad, debilidad y fortaleza del ser humano. En esta base real, ineludible, de voluntad y debilidad humana, se articula la mediación del mensaje de Jesús. No son los ángeles los llamados a construir un mundo distinto. Esta es la materia prima, la cual el ser humano es la materia prima, la cual está alimentada por pensamientos que sueñan un mundo mejor en justicia, paz y dignidad. Y con Francia Márquez aquí diríamos vivir sabroso, ¿no? Pero por otro lado, como ya lo dijimos, de manera simultáneamente sucede, hay conocimientos para alimentar la codicia, los intereses excluyentes, es decir, el mal también tiene ideólogos. ¿Sí? Entonces, eso es condición humana, ¿sí? Para quitar aquello de que lo malo lo hacemos gracias al diablo o desgraciadamente por el diablo.
¿no? Sino que está en nosotros mismos. Recalcamos que las buenas ideas no caen del cielo, como dice George Casalis, o lo repite él. Nosotros añadimos que las ideas malignas tampoco caen del cielo, son responsabilidad humana. Lo cierto es que en el Evangelio de Jesús encontramos sustanciales orientaciones éticas, antropológicas, concretas para alimentar la capacidad humana de cara a la construcción del proyecto de vida real, para cultivar la articulación en valores concretos y acciones encaminadas a la salvación. Son principios, orientaciones, criterios para alimentar la vida comunitaria entre iguales. Algunas de estas yo no las voy a decir porque son muy cotidianas, como aquella de socorrer a los prójimos victimizados, como el que vemos en la Samaritana, en el Samaritano, en la parábola del Samaritano. Amar al que también es enemigo, al que ha hecho mal, a los prójimos. Toda la carga de humildad que se dice, y el que enaltecido también será humillado, el pueblo de los nadies, rechaza ostentación y exhibición, etcétera, etcétera, pero son ya formas de sugerencia cotidiana, vamos a decir. En fin, Jesús proporciona criterios prácticos, humanísticos y evangélicos conducentes al buen vivir. Yo estoy insistiendo ya, para vivir sabroso, tener vida en abundancia, hoy diríamos, con lo suficiente. Digamos, esto es lo que podemos, o rescato yo de este concepto de reino de Dios de una manera muy sintética. Aquí en el papel tal vez está un poquito más explicado. Bueno, aquí voy a terminar con un postre. Algunos pensamientos para esto sí tiene que, les pido concentración para discutir, porque son casi propuestas ya, sugerencias, mejor dicho. Pensamientos para debatir y desarrollar, y con eso termino. En los debates geoestratégicos, fuera de la visión centroeuropea occidental y de Estados Unidos, hay un consenso que llega igualmente a los países progresistas de la región latinoamericana y caribeña, en el sentido de que el impositivo orden mundial actual, unipolar, como el bipolar, ya no se pueden sostener más. Esta visión está en crisis y se desmorona. Tampoco podemos aceptar la tesis tripolar, así que existe la posibilidad de un orden mundial más bien multipolar, que es lo que algunos ya están proponiendo hoy día, pero no como lo están proponiendo las grandes potencias, quienes lo piensan por el equilibrio armamentista, por el dominio del poder financiero, tecnológico o científico, o el de las comunicaciones. Yo sugiero, o me parece, que la propuesta del presidente Maduro ayer en Venezuela de crear unas fuerzas armadas antiimperialistas de la región es una idea nefasta, y continuamos en lo mismo. Eso lo dijo ayer Maduro, que él proponía crear unas fuerzas militares, fuerzas armadas latinoamericanas antiimperialistas. Sí. Nosotros, desde el sur, orientados por la propuesta de Jesús y otros aportes de esta región, tenemos que apostar no por un gobierno, sino por un espacio de encuentro. Aquí estoy haciendo una diferencia con lo que siempre hemos afirmado, que sea un gobierno mundial. Un espacio
diferente del de las Naciones Unidas actual, porque esta tiene muchas desventajas, de diálogo que se oriente a salvar la humanidad de su posible extinción. Ya tenemos un objetivo mayor. Sí. Es decir, desarrollar el bien común sin exclusiones en esa casa común de todos y todas los pueblos. Por lo tanto, es un proyecto no para pensarlo ya, no para decir que ya está en camino, sino más bien para pensarlo a mediano y largo plazo, pero que se oriente a resolver estos graves problemas que nos ponen no solo como desiguales, sino en el proceso de un exterminio de la humanidad. Hoy ya se construyen diversos polos políticos con pretensiones económicas y militares. Por ejemplo, el occidental, Estados Unidos y Europa. Luego está el chino, el de Japón, el de Rusia, el de los países del BRIC, que es Brasil, Rusia, India, Rusia, China China y y Sudáfrica. Sudáfrica. Sí. En mi concepto faltan aún varios polos por construir. Por ejemplo, América Latina debe pensar en el polo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Pero aquí debemos empezar con la unidad y construcción de ese espacio con capacidad de ser el referente y el interlocutor en la mesa con estos otros polos. Ya no de un gobierno mundial con pesadas estructuras o infraestructuras, consejos con miembros permanentes con el inaceptable poder del veto. Requerimos de un espacio para encontrarnos como iguales, sin países de influencia ni multinacionales chantajeando, sino dedicados a la construcción de una convivencia pacífica y justa, sin periferias ni centros de mando. Tenemos una fuente regional para pensar y abrir camino humanizante. Como ya dije, para mí el proyecto de Jesús es uno, pero también las comunidades indígenas ancestrales de nuestra región han creado la filosofía del Suma Katsai, el buen vivir, o dicho en Colombia ahora, el vivir sabroso de los pueblos ancestrales afro-indígenas de la región. Además, nos podemos enriquecer con la propuesta de Jesús. Estos son sueños aún, pero sobre lo cual ya se piensa mucho en la región. Los triunfos populares en México, Chile, Argentina, Perú, Colombia y los ya existentes de Venezuela, Nicaragua, Honduras y Cuba, por ejemplo, y cruzamos los dedos para que Lula también sea elegido en Brasil, constituyen un salto. Es decir, salirse del patio trasero a sentarse en la mesa principal para dialogar de tú a tú con los otros poderes. Pero en la que no solo participen los políticos, ni los empresarios, ni solo los empresarios. Debe participar las culturas diversas, el pensamiento, el arte, la ciencia comprometida, la teología y sobre todo las bases sociales con toda su pluridiversidad. Bueno, esa es así a rasgos y rápidos lapiceros, un
una propuesta y una discusión que pongo sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, José, por la exposición, ¿no? Que pues él ha esbozado en 5 puntos. 1, razones para abordar el debate. 2, aliños para la mesa de la negociación del nuevo orden mundial desde aportes concretos de Abya Yala. 3, la geopolítica y el nuevo orden mundial. 4, teología y nuevo orden mundial. Y 5, pensamientos para el debate y el desarrollo. Es que José, en su síntesis final, a manera de postre, él lo pone como una perspectiva, una posibilidad que surge desde el sur, ¿no? Que apostamos por un espacio de encuentro, de diálogo, no tanto un nuevo gobierno, sino un espacio que busca desarrollar el bien común sin ningún tipo de exclusiones. Esto pensamos en los términos de la mentalidad de la filosofía del altiplano, ¿no? Se llama el summa causa y el buen vivir, o en términos de Francia Márquez, la posibilidad de vivir sabroso. Bueno, vamos hasta qué hora, José, ¿hasta las 5:30 o? Hay una interrupción, perdón, Amílcar, hay una interrupción por ahí. Que hay una interferencia. Bueno, parece que ya. Ya. Entonces, ¿vamos hasta las 5:30, José, o hasta qué hora? Son las 5:11. Sí, a las 5:30. Entonces, para que entonces participemos con inquietudes, observaciones, preguntas sobre lo que ha expuesto José. Entonces, adelante. Bueno, entonces, no sé si estamos al tanto, ustedes, Tania, César, Sergio y Oscar, ¿estamos al tanto de la cosa? César, que quería decir algo, César Martín. Sí. Adelante. Escuché al profesor José hablar de la tesis tripolar, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia. Esa tesis tripolar está afectando bastante a este continente americano ya desde hace unas 2 décadas aproximadamente. El influjo de China con sus inversiones en varios países ha hecho que Estados Unidos comience también como a mirar esa influencia china en Latinoamérica. Es como si sintieran que se le están metiendo al patio trasero, ¿no? Y China, yo no sé si ustedes hayan escuchado lo mismo que Rusia, y se lo quiero preguntar al profesor José, porque yo sé que tiene mucha más, digamos que pluralidad del conocimiento sobre esto. Y es que en algún momento yo leí un reportaje hace unos 2 años donde decía que la teología de la liberación había salido precisamente de Rusia para combatir o para iniciar un nuevo orden mundial en los años 50 y 60 contra Estados Unidos en la cortina de hierro. No sé qué tanta validez tenga. Sí. Sí, no es sé si conocido. Sí, es conocida esa tesis, sí. Cuando estamos hablando de los orígenes de la teología de la liberación, y cuando nosotros en el DEI, justamente en el DEI, se trató el asunto, porque había una corriente, o contracorriente, que no eran teólogos, o digamos sí, teólogos del sistema, pero que eran economistas, eran políticos, de estos think tank del sistema, que explicaban que la teología
de la liberación en la época de la Unión Soviética estaba siendo alimentada o fue alimentado ese pensamiento por la Unión Soviética, sí, con el interés de provocar desestabilización y de provocar revueltas en América Latina para sembrar sistemas comunistas en la región. Entonces, esa tesis tiene ese origen, ¿no? Que lo repiten algunos de una manera sesgada. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, en Rockefeller se montó en la religiosidad, en la espiritualidad de los grupos religiosos fundamentalistas y evangelicales para promoverlos, para contrarrestar lo mismo que ellos que esta otra afirmación tiene. Entonces, esta es una afirmación que es descabellada, absolutamente descabellada, que no tiene ninguna sustancia fundamental, pero que sí tenía una referencia, y que era que en aquel momento de los años 70, muchos de los teólogos de la liberación insistían en la necesidad del pensamiento marxista para explicar la realidad. Sí. Y que la explicación que hacía, por ejemplo, en el texto original de Gustavo Gutiérrez, hay un capítulo, digamos, dedicado a la denuncia, digamos, el origen de la pobreza. Sí. Está igual en el libro de Rubén Alves, en el de Hugo Asman. Hay un texto específicamente de este mexicano Raúl Vidales, que se llamaba o que se llama Teología de la Vida, Teología de la Muerte. Sí, y que hacía referencia al marxismo como instrumento, como herramienta para conocer la realidad. Pero que de ahí no se emana ningún apoyo, digamos, teológico propiamente. Entonces, eso sí es verdad. Hay textos que se dice así, se decía así. Entonces, dio pie para todas estas afirmaciones que tú estás trayendo ahora. Gracias por la aclaración. Gracias, sí. Gracias a ti, César Martín. ¿Alguna otra inquietud? Compañeros, compañera Tania. Es que como somos tan poquitos y tan conocidos entre nosotros. Sí. Bueno, José, yo tenía una inquietud relacionada con la cuestión teológica, particularmente en la relación con la política. Porque pues, a partir de la misma inquietud de César Martín, obviamente, digamos, una crítica frecuente en ese ámbito, en el contexto de la Guerra Fría, hacia la teología de la liberación, pues es que era una teología muy politizada. Sí. Y muy politizada, por supuesto, por, digamos, toda la perspectiva de transformación social inspirada en las nociones del socialismo. Entonces, un pensamiento que hizo carrera, digamos, en la década de los 80, sobre todo, fue definido en términos teológicos la idea de la construcción del reino de Dios. Entonces, eso llevó a equiparar
hasta cierto punto la idea de que la transformación social que se estaba dando en, digamos, en los países que ya habían pasado por procesos revolucionarios como Cuba, como Nicaragua, ya vislumbraban, digamos, una transformación social y política que se trató de identificar, digamos, dentro de los parámetros de lo que es la noción del reino de Dios y su justicia. Entonces, hizo carrera la noción de la construcción del reino de Dios. Digamos que desde mi experiencia de estudio bíblico teológico y en relación con lo que pasa en nuestros contextos tan, digamos, tan difíciles por las situaciones de injusticia, de desigualdad social que se viven, yo digamos que he cuestionado mucho como esa noción. Yo la he percibido y lo he subrayado en la lectura de muchos de los teólogos y teólogas latinoamericanos, ¿no? Ese concepto aparece ahí, está presente. Incluso he querido como escribir algo al respecto, digamos, tratando de relativizar un poco esa noción, porque a mí me parece que no es una noción ni neotestamentaria y mucho menos de Jesús, porque ya como Jesús, como José lo expresó, digamos, lo que encontramos en la perspectiva. Se me cortó. Sí, se le cayó la llamada a Milcar. Ah, fue América, sí. Sí, a Milcar, sí. Sí, yo pensé que había sido yo acá. El que No, se no, me no. había- no. Tío, podemos afirmar que la Se le teología había de puesto. la liberación. Sí, no creo, no porque no ha reaccionado el video todavía. ¿Cómo? Tío, o sea, podemos decir que la teología de la liberación está ayudando a formar este nuevo orden mundial hace medio siglo aproximadamente. Sí, no, 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 no. No, no tiene que ver. No. No, Lo que yo digo, lo que yo estoy diciendo es que los aportes del proyecto de Jesús en el reino de Dios son aportes universales. Entonces le sirven a cualquier sistema. ok. O en cualquier momento, digamos, cualquier pueblo puede echar mano y utilizar esos aportes. Pero no es que, eh, bueno, teológicamente sí. Teológicamente sí podríamos decir, digamos, que el proyecto de Jesús, el reino de Dios, es una alternativa de vida. Pero lo que yo digo es que él no hace ninguna referencia a una estructura, no crea ninguna estructura, ni administrativa, ni política, sino que es un mensaje para que sus discípulos y discípulas lo asuman para empezar a construir vida diferente. ¿Sí? Teológicamente sí está claro eso, pero no se puede afirmar que esté construyendo o esté, digamos, ligada, vinculada esa teología o ese proyecto de Jesús a un modelo específico de sociedad. Ok. Tío, y si miramos los últimos apuntes que ha hecho este presidente electo colombiano, Petro, sobre el perdón social dentro de lo teológico, podemos casi que esbozar un poquitico de ese pensamiento que usted me está hablando en ese momento, ¿cierto? Porque Sí, está cómo no. utilizando una premisa de Jesús donde incluye el perdón hacia cualquiera, no importando su condición de pecado, hablemos lo Ajá, político, económico, ¿sí? sí, Y él incluye hasta
digamos que hasta los más perversos que uno conoce por, por, por noticias, sin saber a ciencia cierta qué haya hecho. Entonces uno comienza a ver un poquito del esbozamiento de esa pluralidad de pensamiento del presidente electo aplicando esos principios teológicos de lo que usted me está hablando. Yo pienso que sí. Mm. Yo pienso que él ha tenido una relación, con pensadores, teólogos o filósofos, ¿no? Que le han alimentado esa visión. Por eso digo que la trascendencia del mensaje de Jesús está justamente en eso, que lo podemos usar, pero no podemos decir que ese es el reino de Dios, lo que está claro. Amílcar diciendo. Amílcar está en lo cierto. Claro que yo estoy de acuerdo con Amílcar. De ninguna manera esto aterriza en un topos. Más bien, por eso yo digo, más bien es una utopía. Sí, es una utopía. Sí, sí, más bien es una utopía. Que también la de utopía, recuerde que el pensamiento utópico ha sido demonizado también, como algo perverso, ¿verdad? Pero, pero en realidad lo es. Sí. Esa trascendencia que le da al mensaje de Jesús, ¿no? No para su época solamente, sino para cualquier época, en cualquier lugar, para cualquier pueblo. Es para la humanidad. Por eso yo digo que más bien es humanizadora, ¿no? Para los que incluso no son creyentes propiamente, ¿no? Hola, José. Ay, se fue, Amílcar, se nos voló No sé qué usted. pasó. Yo de momento se fue. No sé qué pasó. Pensé que había sido una falla del sistema, pero parece que fue el internet aquí en casa. Sí, Ustedes porque siguieron en aquí la reunión. nosotros, se nos perdió usted, pero nosotros seguimos conversando aquí. Ah, sí, sí, no sé qué pasó. Parece que fue un problema del internet aquí en la casa que de repente se fue. Sí, Sí. De la República Independiente de Ay, Antioquia. Amílcar, Sí, señor. viendo la situación. Sí, ¿Aló? José, Amílcar, dime. sí, Sí, no, lo último que le cogí, yo estoy sí, completamente de acuerdo contigo y yo no estoy afirmando de ninguna manera lo otro, digamos, lo que tú criticas. sí. Eso ya es bastante, digamos, de mucha discusión que se ha tenido sobre eso, ¿verdad? No, porque hoy día, digamos, más hoy día que hace unos años, que Sí, efectivamente el problema de la politización de la teología de la liberación fue que se identificaba muchas veces con ideologías específicas. Y yo creo que el concepto de Jesús no se identifica con ninguno. No está pensando en plasmarlo en una determinada ideología, en un determinado modelo de estructura de gobierno. Sí, eso, y la teología sí ha avanzado en ese campo. Y nos ha ayudado mucho, pero sí sigue politizado. Es decir, que lo político, no es que lo político no cuente, sino la politización partidaria, vamos a decirla, está muy equivocada y es absolutamente, yo sobre todo sobre mis estudios por eso yo ahora casi siempre menciono la cuestión sobre la cuestión de la condición humana, porque los malos no están, no son los otros y nosotros somos los buenos, como siempre se ha tratado de decir. En política, nosotros aquí en Colombia, las religiones, las distintas iglesias con relación a Venezuela, han dicho que allá está el mal, el diablo se tomó a Venezuela y que Dios está con nosotros.
Pero entonces está con los paramilitares también y con los asesinos y con todo esto. O tampoco podemos decir Venezuela es ya el reino de Dios, jamás. Con todas las contradicciones sociales y políticas y económicas que hay y que en cada persona se manifiesta. Por eso la condición humana es muy importante. La orientación de la condición humana, y ahí es, ya conversando como desde la eclesiología, para mí uno de las funciones enormes de la iglesia, de la comunidad de fe, es proveer todos los aliños posibles para salvarnos a nosotros mismos de esa perversa tendencia que le damos rienda suelta hacia el mal. No, yo estoy completamente de acuerdo, América, porque eso ha sido profundamente discutido. Sí. Sí, varias veces, como teníamos a Juan Stam ahí en Costa Rica, pues con él se tenían varias conversaciones al respecto. Pero muy bueno, ojalá, América, que escribieras, porque no está escrito. Bueno, sí, hay algunos datos por ahí, pero sí, sería bueno que lo escribiera, América. Es, no sé, para hacer digamos, la distinción, ¿no? Hay que poner ¿cómo digamos? Las fronteras. Eso no es, Sí. No es un sancocho ahí que todo se mete ahí y entonces todo vale. Sí, sí, porque digamos, uno lo ve incluso desde la perspectiva histórica, evidentemente, entonces surge la pregunta, si el reino de Dios se construye, ¿cuándo en 2000 años y pico que llevamos, digamos, de propuesta del cristianismo, se ha construido el reino de Dios en la tierra? Y uno ve que evidentemente nunca, ni siquiera en la época ya digamos, del cristianismo, de las diferentes experiencias cristianas, se ha podido llegar a una experiencia que uno pueda relacionar con esta de la experiencia del reino de Dios. Más bien lo que se encuentra son experiencias totalmente contrarias, ¿cierto? Sí. Incluso desde lo político. Se puede ver todas las experiencias humanas en Europa con los socialismos, en América Latina, con la experiencia de Nicaragua, por ejemplo, lo que se ve son tremendas decepciones. Entonces, desde el punto de vista histórico, evidentemente, ¿cierto? Hablar de construir el reino de Dios me parece que es una noción que no, para mí no tiene pies ni cabeza, ¿cierto? Porque eso nos pone con parámetros políticos e históricos que son de mucho riesgo, que pueden derivar en procesos políticos, digamos, autoritarios, y que más bien luego van a reflejar es todo lo contrario de lo que puede ser la vivencia de los principios del reino de Dios. Por eso yo pienso que más que todo es como una vivencia, ¿cierto? Una espiritualidad, un fermento que puede no solamente dinamizar la vida de los seres humanos, sino la vida de un proyecto social y comunitario que busque ser más coherente, digamos, con esos principios que tú mencionabas, ¿no? Los principios, orientaciones, criterios de discernimiento que van muy de la mano con la justicia y el principio de misericordia, que fue fundamental en la propuesta y vivencia de Jesús de Nazaret. Sí, Martín estaba comentando ahorita ya también eso, ¿no? Que digamos, por ejemplo, Martín pregunta si en la propuesta de Petro de la política del amor, ¿no? Y del perdón, de perdón que ha esbozado Petro, era parte de eso. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que Petro se ha alimentado de ese pensamiento. Sí. Pero, sí, claro que sí, por supuesto. Por eso digo yo, es que la trascendencia del reino de Dios está justamente en eso, en que nadie puede decir, aquí está, pero hay manifestaciones de él.
Correcto. Nadie puede decir, bueno, allí, no, menos, mucho menos la iglesia, porque la iglesia en toda la historia, como se decía también hace unos años, digamos, Jesús vino a predicar el reino y Pablo construyó la iglesia, ¿sí? Entonces, y la iglesia, ¿qué es lo que ha mostrado en ese sentido? ¿Verdad? No se puede decir que allí está o acá está. Ese no es, porque son los criterios, los principios, la ética, una forma de vivir que nadie puede decir, esa es la mía, esa es. No, se evidencia, pero no se puede administrar, vamos a decir, con estructuras. Bueno, José, muchas gracias. Yo creo que el tiempo ya se nos fue, ya faltan 25 para las 6. No sé si entonces vamos cerrando. Quedaríamos pendiente entonces, José, que nos envíes el texto para leerlo más detenidamente. Poder leer el texto de Moisés, que parece que Moisés no lo veo ahí ya. Yo creo que lo venció el sueño allá en Europa. Sí. Y entonces poder leer también el texto de Sergio y quedaríamos para dentro de 15 días, ¿no? Que sería el último encuentro, o sea, ya de esta serie. O... te toca a ti, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Cómo no? Bueno, entonces dentro de 15 días, claro. Gracias. Pero sería también para sábado. Bueno. ¿Cómo? Gracias a todos. Dios me los bendiga. No, estaba preguntando si sería entonces para sábado o para domingo, porque tú estabas planteando la inquietud respecto al día, ¿no? Sí. No sé qué piensan los demás, que somos tan poquitos que... ¿no? Pero... yo propongo el domingo. ¿Cómo? Yo propongo el domingo. Sergio, propones el domingo. Sí. Muy Sí, bien. ¿no? ¿Qué piensan los demás? Lo hacemos el domingo, Amílcar, entonces. Yo no tengo inconveniente. Sí, sería hoy, junio 20. el 9. ¿El 9 de 9. julio? Sí. 9 de julio. Ajá, ya. Bueno, sí, yo no tengo inconveniente, ¿no? Hacerlo sábado o domingo. Entonces lo dejamos para domingo 9 de julio a las 4. A las 4 de la tarde, sí. Ya. Yo voy a hacer unos retoques ahí, porque esa es la redacción, así como... y lo mando ahí mañana. Bueno. Era mañana o pasado. No, mañana es domingo. Por ahí el lunes o martes. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, gracias a Amílcar, gracias a César y a todos. Chao, Tania, chao, Sergio, y chao.